Ahí sí. Va a salir esto, ¿no? Acá no se ve. Ya, bien, hermano. Entonces, estamos en la porción Kitabo, ¿cierto? Que comienza en Deuteronomio 26 hasta el 29, versículo 8. Amén. Así que estamos en preparativos para entrar a la tierra. Amén, a la tierra prometida. Preparativos para entrar al milenio, cuando Yeshua regrese. Él es el que nos va a introducir en la tierra y es por eso tan importante como hoy día nosotros estamos recibiendo instrucciones de, por ejemplo, dice, cuando entres. Son instrucciones previas a entrar a la tierra. Entonces ya viene preparando nuestro corazón con el Espíritu, formando en nosotros, ¿cierto? Aquellos que estamos conscientes de que entrar a la tierra santa, entrar a un tiempo, ¿cierto? Donde el Santo Eterno está con nosotros, requiere de nosotros una santidad. Amén. Porque dice la palabra que no habrá inmundicia, no habrá pecado, no habrá abominación en su ciudad santa. Y es por eso que nos está dando estas instrucciones para cuando entremos a la tierra. Ahora, en esta porción, si ustedes la leyeron en la semana, espero que sí, es fuerte. Es muy fuerte todo lo que se declara aquí, ¿ya? Porque el Señor, como dice su palabra, nos dice o frío o caliente, pero no tibio, porque si no, te expulsaré, te vomitaré de mi boca, una palabra bastante fuerte. Y es por eso que él en esta parashá está colocando, ¿cierto?, a Israel dividido en 6 tribus, una en cada monte. Un monte va a representar la bendición, otro monte la maldición, monte Gerizim, el monte de las bendiciones, el monte Ebal, el monte de las maldiciones, y por lo tanto todas esas van a hacer determinar una decisión en nosotros, en que si vamos a estar bajo maldición o bajo bendición. Amén. Y por supuesto que con Yeshua, ¿cierto? Si hay una de las cosas que Él llevó por nosotros fue la maldición, para traer la bendición a nuestras vidas, porque sin Él no podríamos entrar nuevamente en el pacto, no podríamos ni siquiera poder acercarnos al Padre, porque nadie va al Padre si no es por Yeshua. Entonces, en este monte estamos viendo también las declaraciones de maldiciones, que si ustedes se dan cuenta, lo que más se leen son maldiciones, y las bendiciones son menores, ¿ya? Eh, y por lo tanto, esas maldiciones que habla aquí en la Torá son bastante fuertes, ¿cierto? Llegan a un extremo, ¿cierto? No sé si ustedes alcanzaron a leer, de hasta lo más bajo que iba a llegar su pueblo, ¿ah? Por causa de la desobediencia y de la maldición que él mismo determinó para con nosotros. Pero si esa maldición fue grande, la bendición va a ser mucho mayor. Amén. Porque Dios, nuestro Padre, es un Dios de misericordia. Amén. Y es necesario, era necesario todo eso, todo aquello, para que se cumpliese la Escritura, se cumpliesen las profecías y pudiese haber una restauración mayor, poderosa, a un nivel ya no solamente terrenal, sino a un nivel de gloria, cierto, celestial. Entonces aquí vamos a empezar a leer desde el capítulo 27, ya, que esta es, me parece que es la cuarta lilla, si no me equivoco, cuarta o quinta lilla. ¿Sí? No. Así que vamos a leer, hermanos, todos juntos, de Deuteronomio 27, del 11 en adelante. Dice así la Torá. En aquel día Moisés también mandó al pueblo diciendo, cuando hayas pasado, cuando entres, ¿cierto? El Jordán, estos estarán en el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán en el monte Ebal para proferir la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y tomando la palabra, los levitas dirán a todo Israel en voz alta, maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación a Adonai, obra de mano de artesano, y la ponga en oculto. Y respondiendo todo el pueblo dirá, amén.
Maldito el que deshonre a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que desplace el lindero de su vecino. Y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que extravía al ciego en el camino. Y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que tuerza el derecho del prosélito, del huérfano y de la viuda. Y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre, pues ha descubierto el cobertor de su padre. Y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que se ayunte con cualquier animal. Y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que se acueste con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que se acueste con su suegra. Y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que en lo oculto asesine a su prójimo. Y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que acepte soborno para matar a un inocente. Y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que no persevere en las palabras de esta Torá para cumplirlas. Y todo el pueblo dirá, amén. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Después vamos a terminar con la bendición, por supuesto. ¿Ah? Amén. Mira, acá, bueno, les traigo el recuerdo una fotografía de que vimos en la estudio pasado, si algunos lo revisaron, pero ahí hay evidencia arqueológica de los hallazgos encontrados en el monte Ebal, ¿ya? Y se encontraron fragmentos, ¿cierto? Porque todas estas maldiciones fueron escritas allí. Piedras fueron colocadas allí, ¿cierto? Como un monumento, como una evidencia, ¿cierto? De todas las palabras que el Eterno declaró allí en ese lugar. Y precisamente se encontraron las del Monte Ebal, que son las de la maldición. Amén. Y ahí están, digamos, los vestigios del altar, ¿cierto? Que estaba construido allí, que era más o menos como el que se ve, ¿cierto? Arriba a la izquierda. Recuerden que los altares que se construían no tenían escala, sino que era ¿cierto? Una especie de rampa, ¿cierto? Para que no se descubriese la vestimenta de los sacerdotes ni nada de eso. Siempre se cuidaba mucho la santidad y por lo tanto allí están las evidencias, ¿cierto? De lo que quedó sobre el monte Ebal. Y las tribus se distribuyeron en ambos montes, ¿ya? Mitad y mitad. También, según algunos comentarios, eh, dicen que los sacerdotes y los levitas se habrían quedado, ¿cierto?, entre los dos montes, ¿ya? En la parte del valle. Y allí habrían ellos pronunciado, ¿cierto?, las maldiciones, y los del monte que estaban en Gerizim, perdón, en Ebal, iban a decir amén cuando se declararan las maldiciones, y cuando se declararan las bendiciones, los del monte Gerizim iban a contestar amén. Entonces, acá es interesante porque todo esto es para que nosotros podamos entender, ¿cierto? Y comprender. Siempre el Padre nos enseña con figuras, con símbolos, con cosas prácticas, ¿cierto? Cómo Él está proyectando estas bendiciones y estas maldiciones que de alguna manera también estaban representadas en las mismas tribus, ¿ya? Acá es algo importante. Las bendiciones y maldiciones sobre nosotros, sobre Israel, solamente las determina el Padre. Solamente nuestro Adonai es el que las puede declarar y decir. Aunque venga, ¿cierto?, un Balaam, un profeta poderoso, a querer maldecir a Israel, no puede hacerlo. Porque solamente la bendición y la maldición la declaró él mismo para nosotros. Entonces nadie puede bendecir, o sea, maldecir a Israel si él no lo permite. ¿Ah? Por eso él dice, el que lo bendice será bendecido, pero el que lo maldice será maldecido. Amén. Entonces acá es muy importante entender, hermanos, que sobre nosotros puede haber bendición o maldición que viene del mismo. Pero uno dice, pero ¿cómo Dios va a maldecir? Pero es que precisamente la maldición es la consecuencia de la desobediencia, porque este es un pacto, y ese pacto es un compromiso que tiene para nosotros el cumplir, ¿cierto? Y por lo tanto, la obediencia nos va a traer bendiciones, promesas, herencias, ¿cierto? Que son inmensas. Pero la desobediencia a ese pacto,
que en el fondo viene por nuestra rebeldía, ya va a traer un resultado que es maldición. Y esas vienen de Él mismo. Amén. Eso es importante entender, ¿ah? Que para Israel, para nosotros, su pueblo especial, su pueblo escogido, que estamos en pacto con Él, ¿cierto? Que tenemos a Yeshua, que tenemos la Torá en nuestro corazón, ¿cierto? La bendición y la maldición las declara Él sobre nosotros. Y por supuesto que Él quiere bendecirnos. Ese es el propósito de todo esto. Dice, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán en el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Tenemos entonces en el monte Gerizim a Simeón, a Leví, a Judá, Isaacar, José y Benjamín. Importante recordar que de José hay dos tribus, Efraín y Manasés. Entonces hay más en el monte de la bendición. Y ahí está Efraín, ¿cierto? Efraín y Manasés, que es la doble porción de José y que nos vincula a nosotros con la casa de Israel, ¿cierto? La casa de Efraín. Y ahí están, ¿cierto? A través de José están, ¿cierto? Efraín y Manasés a doble porción que también nos representa a nosotros. Amén. Precisamente también Yeshua en su primera venida viene como Yeshua ben Yosef, ¿cierto? Yeshua, hijo de José, en la figura de Yosef de Egipto. Y eres el que viene en el fondo a traer salvación, viene a traer provisión a todo su pueblo, a todos sus hermanos. Entonces también hay muchas figuras allí que nos conectan con el Mesías en el monte de la bendición. Y en el monte Ebal, en el monte de la maldición, tenemos entonces a Rubén, a Gad, a Aser, Zabulón, Dan y Neftalín. Dice acá un comentario, es interesante notar que Shimón o Simeón, ¿cierto? Fue puesto en el monte Gerizim para bendecir, cuando su ira había sido maldecida por su padre. Eso está en Génesis 49:7. Él mismo no había sido maldecido, sino solo su ira. El hecho de colocarle para bendecir fue para que él pudiera ser tikkun, que es una rectificación. ¿Ah? Así que bueno, hay hartas cositas interesantes ahí que uno puede ir desprendiendo de todo este texto, este pasaje. Entonces acá tenemos algunas comparaciones. Fíjense, si se dan cuenta, Gerizim es el monte de la bendición, pero es más bajito. ¿Ah? Mientras que Val, ¿cierto? Tiene una altura mayor, de 940 metros versus 880 metros sobre el nivel del mar. El monte de la maldición es más alto que el de la bendición. En la Torá hay más maldiciones que bendiciones. La Torá tenía que ser escrita sobre el monte Val, el monte de las maldiciones, no sobre el monte Gerizim. Por eso allí se encontraron los hallazgos de la escritura. ¿Ah? No hay hallazgo en el monte Gerizim. Interesante. Esto nos indica que la maldición escrita en la Torá iban a venir de manera abundante sobre Israel y las naciones por causa de sus pecados, a saber, desobediencia a la Torá. La Torá revela y condena el pecado y enseña el camino a la reconciliación. De esta manera el pecador podrá arrepentirse y volverse al Eterno y pedir ayuda. Por medio del Mesías, Yeshua podrá convertirse en una nueva criatura. La Torá prepara el camino para que el pecador pueda apropiarse de la gracia que ha sido dada en el Mesías Yeshua. Amén. Entonces aquí ya comenzamos a comprender, a entender, ¿cierto?, de qué se trata la bendición de la Torá y la maldición de la Torá. Porque muchos en el no entendimiento de esto, ¿cierto? Y lo vamos a ver más adelante, cuando decía que Yeshua nos libró de la maldición de la Torá, ven, hermanos, si la Torá es una maldición. Por eso ahora estamos en la gracia. Y eso es un mal entendimiento, porque la Torá tiene escrita tanto la bendición como la maldición. Y es muy importante esto, que si alguien desecha la Torá, está desechando las dos cosas. Está desechando la bendición y la maldición. Y está desechando incluso su herencia. Está desechando el contrato, ¿cierto?, que determina nuestra herencia, nuestras promesas, nuestras bendiciones, ¿ya? Porque todo esto es un documento legal. Vamos a ir complementando eso más adelante, porque dice acá, en Gálatas
¿cierto? 3:22, y por eso es importante que el libro de Gálatas sea leído una vez que uno ya entiende todas estas cosas, ¿ya? Porque Pablo, como dice el mismo apóstol Pedro, escribe cosas difíciles de entender, que algunos indoctos, o sea, que no tienen conocimiento, las tuercen, las malinterpretan. Y es por eso que es importante que alguien que quiere leer el Nuevo Testamento, primero lea el Antiguo, ¿cierto? No partamos viendo la película desde la mitad o desde el final. Tenemos que verlo desde el principio para poder entender un poquitito y poder interpretar bien lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice, pero la Escritura encerró todo bajo pecado, dice, para que la promesa de la fe de Yeshua HaMashiach fuera dada a los que creen. Pero antes que viniera la fe, estábamos confinados, encerrados bajo la ley, hasta la fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor hasta el Mesías, que para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. Ahora, eso hay una enseñanza incluso que Ricardo dio el año pasado, está el video ahí de lo que significa estar bajo la ley. Estar bajo la ley, ¿cierto? Es subestándar, o sea, alguien que está bajo la ley es alguien que está en transgresión de los mandamientos, ¿cierto? Es alguien que está prófugo, por así decir, de la justicia. ¿Eh? Cuando nosotros, una cosa es estar en la ley y otra cosa es estar bajo la ley. Y ahí es súper importante, estar en la Torá es estar en la obediencia, pero estar bajo la Torá o bajo la ley es estar en la desobediencia. Por eso dice que fuimos encerrados bajo la ley, o sea, en desobediencia, y la desobediencia nos encierra bajo maldición, bajo pecado, hasta que se revelara la fe, se revelara Yeshua, que es el único que nos puede librar de la maldición que trae la ley de Dios. Entonces, ¿la ley de Dios es una bendición o una maldición? No, la ley determina, ¿cierto?, el estándar. Y la ley también declara que el quebrantamiento de ese estándar va a traer pecado, muerte, maldición, y el cumplimiento de ese estándar va a traer bendición, ¿cierto? Y toda promesa para nosotros. Entonces, al ser nosotros infractores, ¿cierto? Somos pecadores, estamos en injusticia, ¿cierto? Y para eso necesitamos ser hechos justos, y eso se llama justificación. La justificación es ser hechos justos, es ser justificados. ¿De qué? De nuestras injusticias. Y la Torá no trae todas las justificaciones, ¿cierto? O la redención para todos los pecados. Hay pecados que simplemente tienen pena de caret, ¿cierto? De corte, y pecados que traen pena de muerte. ¡Wow! ¿Y qué hacemos entonces con ellos? Precisamente ahí está la provisión perfecta del Padre a través de Yeshua. Que todos aquellos que fueron cortados, ahora pueden volver a ser injertados. Y todos aquellos que estaban bajo pena de muerte, hoy pueden venir a vida. Amén. Entonces esto es perfecto, un plan maravilloso y que en estos tiempos nosotros hoy día podemos entender, comprender y también disfrutar de todos estos beneficios y de todas estas promesas. El pecado en nosotros se aprovechó de los mandamientos para causar muerte en nosotros. Por eso el ministerio de Moshe es llamado ministerio de muerte. Y ahí está ese famoso versículo, la letra mata. ¿Ah? Un tan mal entendido pasaje, ¿cierto? Porque hay que entender de que Pablo está hablando siempre en un contexto hebreo. O sea, es un hombre entendido en la Torá, que hablaba analogías, parábolas, hablaba cosas, ¿cierto? Revelaba misterios, y una persona que no sabe matemáticas, no puede meterse en álgebra, cálculo, geometría analítica y funciones, y no podemos. Entonces, por eso es importante de que, bueno, hoy día el Ruach nos ayuda a entender esto, ¿ya? Que algo a lo mejor que era tan difícil en lo intelectual, hoy día con el Espíritu en nosotros podemos entenderlo en forma sencilla. Entonces, por eso el ministerio de Moshe o de Moisés es llamado ministerio de muerte o ministerio de condenación.
No porque la Torá sea mala, sino porque el hombre es pecador. El problema no es la Torá, el problema somos nosotros. Y por eso Dios provee para nosotros el remedio, ¿cierto? Para nuestra carne, para nuestro pecado. 2 Corintios 3, del 7 al 9, y si el servicio de muerte, fíjense, el servicio de Moisés, el ministerio dice de muerte grabado con letras, por eso ahí está la letra, en piedras, fue con gloria, porque ¿cómo se entregó la Torá en el Sinaí? ¡Wow! O sea, decía, Señor, Moisés, ve tú esto, nosotros aquí estamos pero aterrorizados por los truenos, los rayos, los relámpagos, las voces que salen, los sonidos. No podemos esto. Entonces, si el servicio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, dice tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar los ojos en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, ¿cierto? Cuando venía con su rostro resplandeciente. Dice, gloria que está siendo extinguida, que se está apagando. ¿Cómo no será con más gloria el servicio del Espíritu? Porque aquí tenemos a Moisés mediando un antiguo pacto. Pero hoy día, ¿quién es el que está mediando en nosotros? El Espíritu, ¿cierto? Porque con Moshe se escribió la Torá en la piedra, pero con el Espíritu se está escribiendo la Torá en el corazón. Entonces, ¿cómo no será con más gloria el servicio, el ministerio del Espíritu? Porque si en el servicio de condenación hay gloria, mucho más abunda en gloria el servicio de la justicia. Amén. Entonces, ahí vamos viendo, ¿cierto?, estas comparaciones, este entender. Estas palabras no son para descalificar el ministerio de Moisés, no, sino para mostrar los efectos reales de la entrega de la Torá por causa del pecado en el hombre. La Torá fue dada para bendición y vida, pero el pecado hace que la Torá produzca maldición y muerte. El pecado dentro del hombre se aprovecha de la Torá para causar muerte en el hombre. Y esto es lo que decía el apóstol Pablo, que decía todas esas palabras que ese como uno se enredaba lo que estaba diciendo. Ay, decía, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. No estén pensando mal. Le dice, no malentiendan lo que le estoy diciendo. Más bien, no conocí el pecado sino por medio de la Torá. Y ciertamente no habría conocido la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Porque el pecado, aprovechando la ocasión por medio del mandamiento, me engañó por completo y por medio de él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿qué es la Torá? Es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Quién es el enemigo? El pecado. ¿Ah? El pecado que mora en mí, decía, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Hermano, gloria a Dios que Él nos va a liberar de este cuerpo de muerte. Cuando Él venga, seremos transformados de este cuerpo corrupto, de carne, de muerte, a un cuerpo de gloria, de vida eterna. Amén. Un cuerpo de luz, glorificado, conforme a su naturaleza, imagen y semejanza de Él. Amén. Mientras estamos confinados aquí y dando la batalla. Amén. Cuando el hombre de esta manera descubre su necesidad de gracia y vida, podrá obtener los beneficios de la obra de Cristo, del Mesías, y tener una relación diferente con la Torá. En lugar de despertar el pecado, ahora los mandamientos son una descripción de la naturaleza que hay en el Mesías, que cumple los mandamientos con gozo. Amén. Porque estando en la desobediencia, la Torá a nosotros nos trae maldiciones, consecuencias de nuestro pecado. ¿Ya? Pero ahora que en Yeshua, en el Mesías, venimos, ¿cierto? En esa obediencia, en esa humildad y en ese decirle, Señor, escribe tus palabras en mi corazón, porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y si Él las escribe aquí, esas palabras ahora ya no son para muerte, ya no son para condenación, sino que son para gozo, para alegría. Cuánta bendición, ¿cierto? Nos trae el cumplir sus mandamientos. O cuando nos agarramos la cabeza y decimos, oh, estaba en pecado, pero ahora el Señor me ha perdonado y ahora estoy en obediencia. Y estamos en una relación de hijos de obediencia con Él y no de hijos de desobediencia.
En el Mesías no hemos sido liberados de la Torá, eso es importante, sino solamente de la función condenatoria de la Torá, porque en él podemos vivir en victoria sobre el pecado. Ahí me acuerdo ese versículo, no lo anoté. Dice que él nos ha librado de la maldición de la Torá. Y se acuerdan, dice que él llevó y clavó, ¿cierto?, en la cruz toda el acta que nos era contraria. Esa acta que nos era contraria no era la Torá, no son los mandamientos, sino que son nuestras transgresiones, esa lista de pecados, ¿cierto?, que traemos. Esa es la que llevó Yeshua y cargó él por nosotros. Amén. Entonces, muy potente lo que Yeshua también viene a hacer. No solamente se trata de que él murió por amor, por salvación, sino que él también llevó toda esa maldición que nos correspondía a nosotros, el precio que nosotros debíamos pagar con muerte. Romanos 6, 16 al 18 dice, ¿acaso no sabéis que a quién, mira, y fíjense, y fíjense cómo dice, ¿acaso no sabéis? ¿Ah? Es como diciendo, hermanos, no pueden ignorar esto. ¿O acaso no saben? Pero ¿cómo no van a saber? Tienen que saber esto. Hay un llamado también ahí de atención a nosotros. Dice, que a quién os ofrecéis como esclavos para obedecer. Esclavos sois de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pero gracias a nuestro Elohim, que aunque erais esclavos del pecado, obedecisteis de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, fuisteis hechos esclavos de la justicia. Amén. O sea, hermanos, seguimos siendo esclavos. O siervos, algunos dicen. Pero ahora ya no del pecado. Somos esclavos de la justicia. Somos esclavos de la obediencia. Somos esclavos de nuestro Dios. Amén. Y eso nos lleva necesariamente a deshacer las obras del diablo en nuestra vida y comenzar a construir en nuestro hogar, en nuestra vida, obediencia, justicia, rectitud, santidad. Amén. Ahora le obedecemos a Él. Dice Deuteronomio 27:15, y esta es la primera maldición que se menciona ahí en el monte, dice, maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación a Adonai, obra de mano de artesano, y la ponga en oculto. Y respondiendo todo el pueblo dirá, amén. Entonces fíjense lo que está diciendo, ¿cierto? La primera maldición está relacionada con idolatría, con imágenes y todo lo que es abominación al Señor. Obra de mano de artesano, y dice, y la ponga en oculto. Y acá también nos muestra entonces que todas estas maldiciones son activadas sobre pecados cometidos en secreto. El hecho de que el pueblo tuviera que decir amén producía una protección contra este tipo de pecados. Por temor a la maldición, uno se guarda de hacer estas cosas en secreto. Entonces aquí también están involucrados todos aquellos pecados que nadie más ve. ¿Cierto? Porque, claro, a la vista de los demás, a la vista de otros, ¿cierto? O en nuestra apariencia, podemos tener una apariencia de santidad. Pero si hay pecado en lo secreto, de eso se encarga Él. Por eso fíjense ahí la maldición que menciona de idolatría, de imágenes. Dice, está hablando también de cosas que estén ocultas. Porque ¿quién puede juzgar lo oculto? Solo Él. Por eso nosotros tenemos que abstenernos también de juzgar. Y a veces nos preguntamos, hoy, ¿será salvo esta persona o no? ¿Van a ser salvos esto? ¿Va a ser salvo? Y esas cosas nosotros no las podemos juzgar. Lo único que tenemos que tener la seguridad y la confianza es que nuestro Elohim es justo. Y cuando es justo, dice que Él realmente lo hará con equidad, con justicia, hará como un juez perfecto, con toda sabiduría. Y Él es el que va a determinar ciertas cosas que nosotros no podemos aseverar. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas que están escondidas pertenecen a Adonai, nuestro Elohim. Pero las cosas que han sido reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que podamos observar todas las palabras de la Torá. ¿Ven? Entonces hay muchas cosas, hermano, que nosotros no vamos a poder conocer o a lo mejor alcanzar a comprender. Hay misterios.
¿Cierto? Pablo también habla de muchos misterios, incluso revela algunos, pero otros quedan allí. Y a veces no podemos escarbar, ¿cierto?, en cosas que solamente él le pertenecen a él. Pero sí, fíjense que las cosas que han sido reveladas sí nos pertenecen a nosotros y a nuestra descendencia. ¿Para qué? ¿Qué es lo más importante de todo esto? Que podamos observar, guardar todas las palabras de su Torá. Entonces, a veces, claro, podemos tener a lo mejor distintas ideas, conceptos de o interpretación de un pasaje, ¿qué será esto? Algunos dicen que puede ser aquí, puede ser allá, pero en realidad lo que no podemos distraernos es en eso, en lo que se nos ha revelado, y que la clave de todo es que nosotros seamos obedientes y guardemos su Torá. Eso sí, porque al final con ese requisito vamos a pasar a lo otro. Y acá sigue mencionando varias maldiciones. Dice, maldito el que deshonre a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá, amén. Aquí también habla de la deshonra, ¿cierto? Y el desprecio, que también puede ser algo interno que no siempre se pueda ver por fuera. Yo creo que a todos nos pasa a veces que vemos actitudes a veces en nuestros hijos que como que simplemente se muerden los dientes, ¿cierto? Y uno no puede hacer nada porque hay deshonra, hay desobediencia o rebeldía que está en el corazón. O incluso hay personas que hacen algo y ante todo lo hacen, pero en su interior no lo quieren hacer. Entonces ahí es como que solamente esas cosas que están ocultas el Señor las va a juzgar. Entonces estos mandamientos también traen condenación sobre esos pecados ocultos. ¿Ya? ¿Y eso para qué? Para que nosotros tengamos temor no al hombre, porque nuestro temor no está en el hombre, nuestro temor está en nuestro Elohim. Entonces, por eso estos mandamientos cubren tanto los mandamientos que se ven como los que no se ven, para que nosotros aprendamos a temer al Señor. Después dice, maldito el que extravía el ciego en el camino, y todo el pueblo dirá, amén. Esto también puede tener una connotación de dar un consejo engañoso o también desviar o hacer caer a una persona que no tiene conocimiento. ¿Ya? Maldito dice el que en lo oculto, y fíjense cómo también le da un énfasis a cosas ocultas, ¿ah? No solamente a cosas visibles. Maldito el que en lo oculto asesine a su prójimo, y todo el pueblo dirá, amén. Y Yeshua también nos enseñaba que aquel que era homicida de su hermano, solamente el que cometía el acto de homicidio, de asesinato físico, sino que también aquel que hablaba mal. Entonces, fíjense cómo también el hablar mal no solamente es que yo se lo diga a otra persona, es que yo en mí mismo diga algo en contra de mi prójimo. Puede que no se lo diga a alguien, a un tercero, pero si yo lo estoy diciendo, ese pecado también me cuenta. Porque alguien puede decir, sí, pero yo no se lo dije a nadie, lo dije para mí nomás. Entonces ahí es como que el Señor nos lleva a ese temor, incluso en lo interior. Nos lleva a otro nivel. ¿Por qué? Porque la ley hasta cierto momento se reveló de aquí para afuera, pero Yeshua la viene a revelar de aquí para adentro. ¿Se da cuenta? Entonces, eso también nos habla de que Yeshua nos lleva a un nivel más profundo. Yeshua entra hasta el lugar santísimo de nuestro corazón para limpiarnos y para que allí haya temor de Dios en nuestra vida. E incluso de cosas que solamente pensamos. Continúa diciendo, maldito el que no persevere en las palabras de esta ley para cumplirlas, y todo el pueblo dirá, amén. Y este versículo es el último que sella la lista de todas esas maldiciones. La Reina Valera dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces aquel que también dice, no, la ley está abolida, está bajo maldición. Porque aquel que no confirma, aquel que no confirma las palabras de esta Torá, dice, estará en maldición. ¿Amén? Dice, aquí se trata de una actitud de confirmar o mantener las palabras de la Torá en el corazón. El que dentro de su corazón dice que alguno de los mandamientos no es válido,
será maldecido. En contraste, el que lo sostiene en su corazón será bendecido. Es mejor decir, Señor, este mandamiento lo estoy transgrediendo porque sí aplica y poder arrepentirse, que decir, no, este mandamiento no aplica, así que estoy libre. No, nadie se va a poder escapar, porque todos teníamos que estar confinados, todos teníamos que quedar encerrados bajo esta maldición para que se, ¿cierto? Para que se manifestara aquel único bendito. Por eso no hay otro camino, no hay otra vía, no hay otra alternativa, no hay otra solución. Nadie puede ir al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cualquier otro Mesías, cualquier otro camino, es un falso Mesías o un falso camino. Amén. Dice, porque lo imposible para la Torá, y fíjense lo que dice, ya que era impotente a causa de la carne, o sea, la Torá no podía manifestarse en mí, ¿cierto? ¿Por causa de qué? De mi carne. Dios, habiendo enviado de sí mismo al Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado condenó al pecado en la carne, para que la exigencia de la Torá fuera cumplida en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Wow, si Pablo no era bipolar, Pablo no era un hereje, él estaba hablando cosas un poco profundas, ¿ah? Que nosotros no podíamos quizá entender o leíamos y no entendíamos nada. ¿Cuántos leímos Romanos? ¿Cuántas veces? Y no lográbamos captar esto. ¿Por qué? Porque nos faltaba leer la primera parte del libro. Amén. Entonces, fíjense que la Torá con la carne es muerte. La Torá con el Espíritu es vida y paz. La Torá está allí. ¿Qué es lo que determina en nosotros que esto traiga bendición o maldición? Es que si andamos en la carne, si usted anda con la maldad, anda ahí queriendo hacer, como ese buen chileno, andar haciendo chanchullas, truculencias en la carne, al final la Torá va a venir para... Pero en cambio, si estamos en el Espíritu, buscamos las cosas del Espíritu, la Torá, wow, se abre para bendición y para toda paz sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. Por eso dice, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Ya no estamos en el ministerio de la letra, de la piedra, del corazón duro. Por eso dice, y quitaré vuestro corazón de piedra. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el corazón de piedra es un corazón duro a la Torá, que está en desobediencia. Y pondré un corazón de carne, pondré mi espíritu en vosotros, para que ya no andéis en la carne, sino en el espíritu. Dice, porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios. Pues dice, no se sujeta a la Torá de Dios, porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, este no es de él. Amén. Todo el que tiene a Cristo, todo el que tiene el Mesías, tiene el Espíritu de él. Y ese Espíritu nos lleva ahora a estar sujetos a la ley, a la Torá de Dios, en obediencia. El requisito de la Torá es cumplido en nosotros. No dice por nosotros, sino en nosotros. Es una cosa secreta, una actitud, una voluntad, una disposición. Por eso, hermanos, la Torá se está formando en cada uno de nosotros en forma diferente. Hay algunos que entendemos cosas muy rápidas, otros nos cuesta entender, otros incluso nos vienen dudas. ¿Será, no será? Pero a medida que el espíritu, ¿cierto? Que comienza a interiorizar, a darnos revelación y entendimiento, nosotros comenzamos a vivir un proceso de cambio desde dentro hacia afuera. Por esto no se trata que usted llega, ya usted quiere entrar aquí, ya, tiene que hacer todo esto y le pasan un reglamento. O a algunos le pasan, ahí tiene 613 mandamientos. No, ni a los convertidos, ni los apóstoles, a los que se convirtieron, le dijeron, oye, no los carguen, tranquilo. Mándelo
al Shabbat. Ahí van a ir aprendiendo de a poco. El espíritu se está formando en cada uno de ellos en su proceso. Por eso acá nadie puede juzgar al otro si es mejor, si es menor. No, porque el proceso está haciendo en cada uno de nosotros a medida que vamos entrando y vamos aprendiendo. Y por lo demás, el Señor después nos va a juzgar a nosotros, a cada uno de nosotros, un justo juicio. Va a decir, tú ya deberías haber estado en tercero básico y todavía estás en primero. ¿Ah? Oye, tú vas muy rápido. ¿Ah? Eso. ¿Ves? Mayor que nosotros. ¿Ah? Por eso hay que ser como niños, ¿eh? Hay que ser como niños, ¿ah? Yeshua decía, sean como niños. ¿Por qué? Porque el niño se tiene que dejar enseñar, es humilde para aprender. El niño todo lo quiere aprender, es como esponja, anda absorbiendo todo. ¿Ah? Por eso el enemigo ataca a los niños y le está en esta etapa haciéndole absorber cosas que van a destruir sus vidas. El Mesías vino para darnos una actitud correcta hacia todos los mandamientos por medio de llenarnos del Espíritu. Un espíritu que lleva a la persona a rechazar los mandamientos de la Torá nos viene del Eterno. No es el espíritu del Mesías, sino el espíritu del anti-Mesías. ¿Cierto? El espíritu del anti-Mesías va a hacer dos cosas. O nos va a desviar de la Torá o nos va a desviar de Yeshua. Y ahí es súper importante, porque hay movimientos en ambas cosas. Hay personas que vienen a la Torá y dejan a Yeshua. Y otras personas que tienen a Yeshua, pero han desechado la Torá. ¿Cierto? Y tenemos ahí los dos extremos. Tenemos cristianismo, ¿cierto? Tienen a Yeshua, desechan la Torá. Tenemos judaísmo, tienen a la Torá y desechan a Yeshua. ¿A dónde estamos nosotros? En lo mejor de los dos mundos, ¿no? ¿Ah? En el equilibrio, Yeshua y la Torá. Vengo a Yeshua, Yeshua me enseña Torá, y la Torá me lleva a Yeshua. Y Yeshua me vuelve a enseñar la Torá y me revela más cosas, y esa mayor revelación me revela más a Yeshua. Porque ¿cómo puedo conocer yo a Yeshua, hermano, si yo no lo vi, yo no lo escuché, yo no estuve ahí? Por eso bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque por eso Yeshua dice, lean la Torá, porque la Torá habla de mí. Moisés escribió de mí, desde Génesis 1:1, allí estoy yo. Entonces, fíjense, por eso algunos dicen que Yeshua es la Torá viviente. Yeshua es la Torá hecha vida, el cumplimiento máximo de todas las profecías, de todos los mandamientos. Ahí, en práctica. Entonces, ¿quiere conocer más a Yeshua? Conozca más la Torá. Y ahí se le va a revelar su carácter, su corazón. ¿Ah? Pero su amor y también ese fuego consumidor. ¿Ah? Porque esto no es para abusar de la gracia y caer en desgracia. ¿Ah? Sino que esto es para que la gracia me traiga al arrepentimiento y al volverme a la obediencia. Amén. Ya. Gálatas 3:10. Y fíjese lo que está diciendo acá, porque todos los que dependen, y esta frase que usted la va a encontrar ahí, de las obras de la ley. Y eso va ahí entre comillas, ¿cierto? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito, y esto lo leemos en Deuteronomio, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué está diciendo este pasaje? Que los que dependen de las obras de la Torá, o sea, ¿qué significa? De la forma, ¿cierto? La halajá, ¿cierto? Que es toda la forma de guardar la Torá, la forma de tratar de cumplirla, la autoexigencia, ¿cierto? Que nos lleva a querer, ¿cierto? Guardarla a un extremo de que dependemos, de que nuestra salvación depende de aquello, estamos sonados, porque nadie puede, ¿cierto? Cumplirla al 100%. Porque solamente el transgredir un mandamiento nos trae maldición en todos. Entonces aquel que busca la salvación, la justificación por el cumplimiento de la Torá, no puede. Porque por eso dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en la Torá. O sea, si tú quebrantaste un mandamiento, ya estás bajo condenación. Entonces, si
por más que nos esforcemos, por más que nos vayamos a un monte, ¿cierto? Y nos transformemos no sé, en monjes, y estemos todo el día meditando y no quebrando un huevo, no teniendo un pensamiento maligno, no podemos librarnos. Por eso nadie puede alcanzar la justificación ni la salvación por obras, ni por las obras de la ley. ¿Ah? Por eso era necesario la provisión del Padre a través de Yeshua. Esto llamado obras de la ley es un término teológico que significa legalismo, ¿ya? Si se usa la Torá de esa manera, no se produce otra cosa que la maldición, porque sin fe en su propio poder es imposible cumplir los mandamientos de manera correcta y la desobediencia trae maldición. Por eso la salvación es por fe, y la fe es creer, y la fe me lleva a obedecer, no al revés. ¿Ya? La Torá me lleva a Yeshua y Yeshua me lleva a la Torá. Si yo solamente me quedo en la Torá, tratando de guardarla como lo trataban de hacer los fariseos, los escribas, los saduceos, y todos trataban de cumplirla 100% porque era lo único que tenían. Si también hay que ser consciente, en ese momento Yeshua no se había revelado. Y si ellos quebrantaban un mandamiento, se le aplicaba la Torá, que podían ser cortados, así como toda la casa de Israel fue cortada, fue exiliada, ¿cierto? Otros se le aplicaba pena de muerte, ¿ya? Pero por eso ellos trataban de mantenerse, pero ¿qué pasaba con todos los mandamientos ocultos? O sea, todas las transgresiones ocultas. Por eso Yeshua revelaba cosas que había en el corazón de ellos, porque por fuera, impecables. Pero por dentro, él les decía, ustedes son sepulcros blanqueados. El vaso está bonito por fuera, pero por dentro está lleno de abominación. Porque él venía a revelar lo que había en el corazón, lo que estaba dentro del templo. El templo por fuera se veía bonito, pero por dentro estaba lleno de abominación. Y eso era lo que ellos no podían combatir, no podían remediar. La Torá no tenía solución para aquello. ¿Ya? Por eso decía, desde vuestro interior salen pecados, injusticias, y al final ellos por esforzarse tan estrictamente de guardar los mandamientos, Yeshua mismo le decía, ustedes terminan quebrantando el mandamiento. Era una paradoja, finalmente. Entonces, si uno piensa que puede lograr la salvación por medio de cumplir los mandamientos, legalistamente, automáticamente será objeto de maldición, porque no es capaz de hacerlo en sus propias fuerzas. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, el Mesías vive en mí. Necesitamos la gracia de Dios para poder obtener el perdón por nuestras equivocaciones, pecados y transgresiones. La expresión obra de la ley no significa obediencia a la Torá, sino una manera equivocada de cumplir los mandamientos para conseguir méritos y así ganarse la aprobación y salvación mediante una balanza donde las buenas obras pesan más que las malas. Y lamentablemente, claro, hoy día tenemos ese problema en Israel, porque si no hay templo, no hay sacerdocio y no hay sacrificios, ¿cómo se remedia el pecado? ¿Ah? Lo que pasó con la niña, yo estaba en el espíritu y el espíritu, cierto, de Oh, revelar Pedro y murió. eso fue En el fuerte. momento, porque el impacto, yo creo que él no tenía idea que su pecado podía seguir afuera. Era un pecado oculto. Un pecado oculto, ese impacto yo creo que le dio una carga al corazón a la niña, porque el espíritu le reveló a Pedro el pecado. Wow. ¿Cierto? Claro, porque delante, oh, mira, los hermanos vendieron su casa, entregaron toda su riqueza, pero por dentro ellos habían dejado una colita ahí. ¿Ah? La habían cortado. ¿Ah? Y eso estaba oculto. Pero ¿qué es lo que hizo el Espíritu? Lo trajo a la luz y mostró, aquí con el pecado no se juega. No es por apariencia, esto viene de adentro. ¿Se fija? Entonces, mayor presencia de Dios, mayor presencia del Espíritu, mayor santidad. Y una santidad que dice una gloria que llena el templo. Por eso no puede llenar un templo contaminado. No puede llenar un templo que esté con abominación, con desobediencia.
Entonces es una manera engañosa de pensar, la salvación no se obtiene por obras. Y esa era la discusión que había en ese tiempo de Pablo, que si soy salvo, porque ellos decían, no, nosotros tenemos para ser salvos y tenemos que guardar la Torá a la perfección. Y otros decían, no, ustedes no son salvos por las obras, son salvos por medio de la fe, porque Yeshua es el único que trae la provisión completa para solucionar definitivamente el pecado en nuestro interior. Si quebrantamos ciertos mandamientos, estaremos bajo una maldición que no podremos superar completamente por medio de una obra o dar dinero a los pobres, ¿cierto? Se practica, por eso se practica también mucha sedacá, ¿ya? Se practica también, y eso no es malo, está bien, pero pensar que eso me está librando de remediar cosas malas por buenas, no, porque recuerden que nuestro juicio, el juicio de Israel no es por obras, el juicio a las naciones es por obras. A los que no conocían a Yeshua, a los que no tienen la Torá, es un juicio por obras. Ahí sí sus cosas se pondrán en balanza, pero para nosotros no. No, nosotros no. Para nosotros, aquel que rechaza a Yeshua ya está en condenación, dice Juan 3:17. Porque aquel que le ha rechazado ya está en condenación y él no quiere que estemos en condenación. Esta culpa no se elimina por medio de las buenas obras. Acá un ejemplo dice, es como una persona que asesina a su vecino. El día siguiente da todos sus bienes a la viuda del asesinado pensando que eso le va a quitar la culpa por lo que hizo. Esa culpa no se elimina por medio de las buenas obras. Tiene que haber justicia, condena y un arreglo de cuentas. Porque Dios es justo. Y es por eso que no es que dice, oye, ¿y tú qué hiciste? No, yo maté a alguien. Ya te voy a perdonar, sale libre. No. Tiene que haber una sentencia y tiene que haber una condena. Y se tiene que pagar ese juicio. Entonces, por eso que Yeshua finalmente, legalmente tiene que morir. Porque él tiene que llevar ese pecado para que yo tenga vida, alguien tiene que morir. Entonces, lo que hace Dios es, hace justicia. Pero esa justicia también determina juicio. Porque aquel que no lo recibe, no se puede salvar. Aquel que no recibe a Yeshua, que no lo tiene y no recibe su sacrificio, su ofrenda, no puede ser justificado. La única forma de ser totalmente libre de la condena de nuestro pecado es que alguien entre en nuestro lugar. En el sistema de sacrificios que aparece en Levítico, ¿se acuerdan? Había que colocar las manos sobre el animalito, ya declarar los pecados, y ahí el animalito pasaba simbólicamente a tener todos los pecados de la persona y ese animalito era sacrificado. Por eso todo en la Torá nos habla de Yeshua. Yeshua recibió todos nuestros pecados. Dice el Señor, cargó en él el pecado de todos nosotros, como cordero fue llevado a matadero, ¿cierto? Entonces, la misma figura, ¿cierto?, que tenemos en Levítico, es la misma figura que nuestro Mesías lleva por nosotros. Sin embargo, los animales no pueden sustituir totalmente al hombre. Todos son sombras del verdadero sacrificio hecho una vez para siempre por medio de sustituto, para que nosotros podamos ser totalmente perdonados sobre una base jurídica, legal, justa. El Señor es justo cuando nos perdona por causa de la muerte del Mesías Yeshua. Los que recibieron perdón por sus pecados mediante los sacrificios en el templo lo hicieron a base de los méritos del eterno sacrificio del Mesías en el mundo celestial, reflejado en los sacrificios del templo en este mundo. Sin el sacrificio del Mesías, los sacrificios del templo no tendrían valor. Si una persona intenta recompensar sus malas acciones mediante buenas obras, aunque sean conforme a la Torá, no logrará quitarse toda la maldición causada por su desobediencia. Él necesita recurrir a Yeshua para obtener el perdón. Amén. Entonces, hermanos, hoy día vemos que Yeshua está como Cohen Gadol, sumo sacerdote. ¿Quién intercede? ¿Quién se presenta delante del Padre por nosotros? ¿Quién es nuestro abogado? ¿Quién es nuestro intermediario? ¿Quién es nuestra ofrenda? ¿Quién es nuestro sacrificio? Yeshua. Y es por eso que ahora que vamos a Yom Kippur, Yeshua
El sumo sacerdote, que es el único, fíjense, la figura del el único que podía entrar en el lugar santísimo, el único que podía estar delante de la presencia del Padre, el sumo sacerdote es Yeshua, es el único que puede entrar delante de la presencia del Padre e interceder por el pecado de todos nosotros. Por eso estamos haciendo 40 días de oración, 40 días de arrepentimiento, para no presentarnos así como, oh, ya tengo que ayunar por Yom Kippur. No. Venid y estemos a cuentas, dice. Entonces, Yom Kippur, ¿cierto? Es un día de ayuno, un día de aflicción, un día de presentarse, pero no solamente por mí, sino por todo el pueblo. Porque Yeshua se presenta por todo el pueblo, por todo Israel. Amén. Para interceder por nosotros y traernos perdón un año más. Por eso cuando el Señor venga no nos va a pillar como ladrón en la noche o como las 5 vírgenes insensatas. Si para eso son todas esas parábolas. Porque si nos mantenemos, ¿cierto? Siguiendo sus fiestas, sus tiempos, hermanos, tenemos que arrepentirnos. Viene tiempo, ¿cierto? De trompetas, tiempo del rey viene y no puede pillarme desprevenido. Y por eso es que empezamos a prepararnos. ¿Ah? Porque en Yom Kippur, 10 días después de Yom Teruah, después de los 10 días terribles, ¿cierto? Que vendrá el juicio, nosotros habremos sido librados de todo aquello. La palabra amén, ¿cierto? Porque el pueblo declaraba amén, ¿cierto? En este caso, conforme a la palabra, significa o expresa un juramento sobre uno mismo. O sea, cuando uno lee esto y dice amén, está juramentando también. ¿Ah? Por eso esto lo vivimos también en Shavuot. ¿Se acuerdan, Shavuot, cuando declaramos los mandamientos? ¿Ya? En el fondo, cuando uno entiende que Shavuot es el tiempo en donde entramos en pacto. O sea, si lo miramos de esa manera, en Shavuot nosotros entramos en pacto con nuestro Padre. Entramos en pacto con Él. Cuando nos comprometemos y cuando decimos, haremos y cumpliremos todo lo que tú nos has dicho. En ese momento, los hermanos que van llegando y se van incorporando a la fiesta entran en pacto, si lo hacen con entendimiento. Y ahí recién somos considerados que ya estamos, ¿cierto? Con la Torá estamos también en un pacto que nos relaciona como el novio con la novia, ¿cierto? La novia en un contrato con su esposo. Ellos son los que el Señor va a venir a buscar, ellos son la novia. Por eso algunos comentan que no todos son la novia. La novia es aquella que está en pacto de obediencia con Él y que a través del cumplimiento de su Torá está en santidad. Y se está preparando para su venida, para entrar a las bodas del Cordero en Sucot. También amén expresa la aceptación de un hecho y también expresa la afirmación de un acto. Entonces eso es todo lo que significa cuando decimos amén. Y finalmente leemos, después de todas las maldiciones, para que nos vamos con bendición, por supuesto, dice, y sucederá que si oyes atentamente la voz de Adonai tu Elohim para obedecer, para guardar todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, también Adonai tu Elohim te elevará sobre todas las naciones de la tierra. Y por haber obedecido la voz de Adonai tu Elohim, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. Habrás sido bendecido en la ciudad y bendecido en el campo. Bendecido el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, y la cría de tus vacadas y los corderos de tu rebaño. Bendecida tu cesta y tu arteza de amasar. Bendecido en tu entrar y bendecido en tu salir. Amén. Amén. ¿Quién quiere todas esas bendiciones? Amén. Así Amén. que, si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Elohim. Amén. Ahí este es el último versículo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir
porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. ¿Ah? Ah. Ay. Entonces, fíjese algo. El Ruach se da para aquellos que quieren obedecer. El Ruach no está en los desobedientes. El Ruach está en los que quieren obedecer. Porque es el Ruach que nos ayuda, el que está en nosotros, el que nos hace perseverar. Pero si en mí está rebeldía, el Ruach no puede estar. Fíjese lo que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esto lo dice, se lo dice a sus discípulos antes de que venga el Pentecostés o el Shavuot. Entonces, qué importante esto, hermanos. Por eso, la actitud de nuestro corazón de obediencia o rebeldía va a determinar si el Espíritu mora en mí y si finalmente yo puedo entrar en la obediencia. Por eso, otra persona que hizo una oración de fe, una oración de conversión, una oración y se fue sin querer obedecer al Señor, fue solo una emoción, fue solo un momento, pero no hay obediencia. Y hermanos, ahí no hay salvación. Así de simple. Porque la salvación no es una oración, no es un momento de ¿cómo se llama esto? Es un momento de remordimiento. Es una perseverancia en un proceso. La salvación es un proceso. Y si podemos decir cuántos pasos tiene ese proceso de salvación, tiene 7 pasos. Comienza en Pesaj, pero termina en Sucot. Entonces aquellos que entraron en Pesaj, pero quedaron postrados en el desierto, no llegaron a la tierra. Entonces hay que pasar por todo el proceso y mantenerse año a año en ese proceso. ¿Ah? Porque la consumación de nuestra redención y nuestra salvación termina en Sucot. Entonces hay que perseverar, siendo obediente. Y esto no es por emociones, es por obediencia, por convicción. Amén. Shabbat Shalom. Vamos a dejar ahí. Shabbat Shalom. Amén. Vamos a dejar preguntas o comentarios, que es súper importante también, valiosos. Esto es súper importante, hermanos, porque yo creo que es clave entender esto, porque la típica disputa de la ley, o estás en la ley o estás en la gracia, ¿ya? Eso no es correcto, ¿ya? Estamos en la gracia para venir a la Torá. Estamos en la gracia por medio de Yeshua para acercarnos a su Torá. El amor a Yeshua es obedecer sus mandamientos. Entonces, ahí está toda esa conexión. Hermano, ¿hay alguien de igual primero la oportunidad, los hermanos que están conectados? Por si quieren comentar algo, preguntas. Ah, amén. No. Hermano, entonces, ahí no sé si alguien quiere comentar algo, compartir, agregar. Yo sé que Ricardo siempre nos trae una pildorita ahí pero antes de Ricardo, no sé si hermanos, alguien quiere comentar algo, quedó claro. Es importante que podamos resolver estas dudas, porque el enemigo trabaja en la incredulidad. No, ya. Hable ahora o calle para siempre. Nada. Bien. Ricardo,
por favor, ahí si nos... Shabbat Shalom, hermano, bendiciones. Hoy día estoy al otro lado, estoy con los hermanos virtuales. A veces estoy allá con los hermanos presenciales y ya estamos con el grupo de los hermanos virtuales. Bueno, comentario agregar ya lo que se ha dicho bastante. Me llama la atención los nombres, siempre los nombres de las parachas nos van hablando. La anterior era cuando salgas, ahora cuando entres, ¿cierto? Cuando salgas, ¿dónde? Cuando salió Israel al exilio, podríamos interpretar. Y ahora cuando entres, el tiempo final, que nos estamos preparando para el regreso, para entrar. Sí, el mensaje principal en la paracha anterior, cuando salga, también nos habló mucho de nuestros impulsos de la carne, ¿cierto? Controlarnos, nuestro impulso, saber controlar eso. Y ahora que vamos entrando, nos habla de cómo tenemos que presentarlo, de los frutos, ¿cierto? Y parte hablando de la paracha con todo un tema de instrucción para presentarnos el fruto, como Yeshua nos dijo, algunos vamos al 30, al 60 o al 100 por uno. La idea es llegar con frutos, tenemos que presentar nuestros frutos delante del Eterno. Y más que nada agregar un pequeño comentario que lo encontré interesante, que está en la secta Liyá, en Deuteronomio 28:45 en adelante, donde está el mandamiento de la alegría, que se conoce. Los judíos dicen, gran mandamiento es estar siempre alegre. O sea, uno siempre habla de los mandamientos, pero imagínense que Dios nos manda a estar siempre alegre. Y esto está en Deuteronomio 28, 45 en adelante. Dice, todas estas maldiciones caerán sobre ti, te perseguirán y te alcanzarán hasta destruirte porque desobedeciste al Señor tu Dios y no cumpliste sus mandamientos, estatutos que te ordenó. Ellos serán señal y advertencia permanente para ti y para tus descendientes, pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría, cuando tenías de todo en abundancia. Por eso sufrirás de hambre, sed, desnudez y pobreza extrema, y serás esclavo de los enemigos que el Señor enviará contra ti. Ellos te pondrán un yugo de hierro sobre el cuello y te destruirán por completo. Entonces, todas estas consecuencias vienen simplemente por no haberse alegrado con el Eterno, cuando Él nos da de todo. Entonces, eso también es importante. A veces nos olvidamos de Dios cuando Él nos da las bendiciones o cuando le servimos a Él, pero cuando somos desagradecidos, cuando nos quejamos por todo, a pesar de que tenemos muchas cosas, pero igual nos quejamos, ay, es que me falta esto, pero tenemos un montón de otras cosas que Dios nos ha dado. Y eso para Dios es fuerte, es causa, imagínense, de todas estas maldiciones, el no haber estado con Dios alegre. Por eso dice los judíos, es un gran mandamiento estar alegre. Manda. De hecho, muchos de ellos tienen casi ya como la tradición de que cuando estudiar cuentan un chiste, porque el chiste tiene esa virtud de quebrar. A veces uno viene con una preocupación, pero te cuentan un chiste, por muy absurdo que sea, que le dijo este a este otro, y va y se genera una risotada y eso cambia el alma ya. Cambia en el alma una predisposición a poder tener este espíritu alegre. Y comienzan a estudiar Torah y entran con ese estudio, y ese chistecito provoca en todos una sonrisa y nos cambia la disposición. Entonces también, lógicamente, tiene que ser algún chiste que no hiera a nadie, ni ofensivo, pero estos chistes absurdos, que son entretenidos y lo tienen como tradición y lo aplican cuando van a estudiar Torah para preparar su alma, que su alma esté y se pueda cumplir este mandamiento de servir al Señor con alegría. Entonces lo mismo también nos manda Filipenses, que estemos alegres. Filipenses 4:4 también nos habla de lo mismo. Hermanos, estén alegres en el Señor, insisto, estén alegres. Entonces, la alegría como mandamiento me gustó mucho de esta paracha. Y también esto lo podemos conectar con las festividades, porque estamos preparando para las festividades y las festividades van en un ascenso de alegría. Por ejemplo, en Pesach no se ordena el alegrarse, pero sí en Sukkot se ordena alegrarse y o sea, en Shavuot se ordena una vez alegrarse y en Sukkot, que es la que viene, se ordena 2 veces alegrarse. Entonces se considera que Sukkot es la fiesta de la mayor alegría. Entonces vamos en un ascenso, subiendo. Estábamos en esclavitud, pero sacó rápido, pero nos sacó. Después llegamos a Chabot, nos entregó su tramo de alegría, y después ya viene Sukkot, que es la figura del reino que nos va a entregar, donde hay máxima alegría.
Entonces, por eso en las festividades son o jardín de alegrías, de fiesta. Y Sukkot es la de máxima alegría. Podemos ver en Deuteronomio 16:14, donde se habla de esta fiesta de la alegría. También se conoce Sukkot como, y recordemos, después del octavo día, terminando ya, hay un procedimiento rabínico de alegría de la Torah. Cuando ya terminamos las 54 porciones, hoy en día estamos a punto de terminar el ciclo, se termina de enrollar la Torá y después se baila y hay todo un tema de alegrarse en ese tiempo. Entonces justamente viene de esta porción. Y justamente en la porción anterior, en Kitetse, también nos manda en Deuteronomio 24:5 que el esposo tiene que alegrar a la esposa. Y esto es interesante porque dice que incluso lo exime de ir a la guerra. Dice, no, no le dejen ir a la guerra, el que recién se casó, porque él tiene que cumplir una función, que es alegrar a su esposa. Y ojo que no dice que se alegre junto con su esposa, sino que dice que alegra a la esposa. Eso quiere decir que le dé el gusto a la esposa, aunque él no esté mucho de acuerdo, porque nosotros los hombres, ¿cuál es nuestra tendencia? Negociamos. No sé, vamos a ver una película, pero es que no me gusta, que también me gusta a mí. No, la Torá está diciendo que le gusta a ella, no te está preguntando que te guste a ti. Entonces ahí es donde hay un trato también en nosotros los hombres de un mandamiento de alegrar a nuestra mujer, a nuestra esposa. Y es un mandamiento del Eterno. Que, como le digo, a veces uno leemos los mandamientos, pero hay unos que son muy prácticos y que a veces preferimos hablar de los ángeles caídos, preferimos hablar del otro, pero no nos gusta mucho el que dice que tenemos que alegrar a la esposa porque tenemos que darle el gusto y no nos gusta mucho. Nos gusta irnos un poco más por la rama, por lo desconocido, pero acá lo que justamente dice en esta porción, la Torah es simple. Lo que Dios manda es lo que hay que hacer. Lo que es oculto le pertenece a Dios. Para eso no nos gusta nada lo oculto, ¿cierto? Es más sabroso. Hay más cosas entretenidas, pero de repente el mandamiento que es directo y revelado dice, alegra a tu esposa. Ah, eso lo pasamos por alto. No hacemos los tontos y seguimos hablando de otras cosas más apocalípticas, más de allá. Pero esos mandamientos son como bien interesantes. Por ejemplo, en la festividad nos manda a alegrarnos y como nuestros hermanos judíos son bien prácticos, dice ya, ¿cómo se alegra cada uno? ¿Cómo se alegra la esposa en las festividades? Ellos dicen que se les dan regalos. ¿Y qué tipo de regalos? Vestimenta y joyas. Así lo llevan a la práctica. Y como ejemplo, Isaac. Isaac, para conquistar a Rebeca, no le mandó un mensajito, una carta, un email. Le mandó los brazaletes, le mandó aros, le mandó un montón de joyas. Entonces ellos dicen, para alegrar a la esposa, hay que hacerle regalo, que vaya con su ropa nueva a la festividad, que vaya con su collar nuevo, con sus zapatos nuevos. ¿Verdad? Ellos, bueno, los que son más apegados a la tradición cumplen estos mandamientos de esa manera. Entonces, agasajan a su esposa de esa manera. A los niños, ¿cómo se alegra a los niños? También con regalos, con juguetes, con golosinas, con juegos. Es como cuando uno va a un cumpleaños de niños, ¿cierto? ¿Que hay en un cumpleaños? Golosinas, regalos y juegos. Ahora juegos inflables, los niños saltan, cama elástica. De esa manera se alegra al niño para cumplir el mandamiento de la Torá, de la alegría, de servir con alegría. Y a los varones, cuando dice con carne, como decimos los chilenos, un asadito, ¿cierto? Así se alegra varón. Ricardo, Se lleva a la Ricardo, por práctica favor, con ¿lo carne. puede, lo puede repetir? Ricardo, ¿lo puede repetir? Porque acá se cortó justo se cortó cuando tú estabas hablando de cómo alegrar a los hombres. Ah, ya, vamos a parte. Bueno, para alegrar a los hombres, de acuerdo a la tradición de Israel, dice que se hace con carne y con vino, con el asadito chileno como hacemos nosotros. Y de esa manera tenemos a todos felices. Lógicamente, el asado de la Torá tiene que ser un asado dentro de los límites del control. No como el que nos habló a la paracha anterior, que era el hijo rebelde, ¿se acuerdan? Que era el glotón y borracho, o sea, que comía demasiada carne y demasiado vino. Tiene que ser bajo control. Pero de esa manera se alegran las fiestas bíblicas. De hecho, si nosotros vamos a nuestra cultura chilena, septiembre está inspirado también en la tradición de Israel, aunque sea algo como secreto escondido.
porque muchos judíos estuvieron acá dentro de Chile cuando se logró la independencia y se empiezan a establecer estas cosas. Entonces hay muchos judíos detrás que lógicamente por la persecución de la Inquisición no podían ser públicos, pero ¿de dónde salieron las ramadas chilenas? De Sucot. ¿De dónde salió el asado chileno? Justamente de estas normas. ¿De dónde salió que a los niños hay que regalarles jueguitos, trompos, volantines, comprarles manzanas confitadas? De la tradición de Israel. ¿De dónde salió que la esposa también se arregla para ir a los desfiles, zapatos nuevos? ¿Quién no se compra ropa nueva para el 18? Entonces hay mucha inspiración del pueblo judío en las festividades de septiembre, que es el séptimo mes. Recordemos que cuando muchos de ellos vinieron, no tenían la tecnología que tenemos ahora, entonces se quedaron con el calendario secular, por decirle septiembre de séptimo, y como Sukkot es al 15 y las fiestas patrias al 18 caen casi cerca. Entonces ahí hicieron como una homologación. Tiempo atrás me acuerdo que la comunidad judía sacó un artículo donde lógicamente comparaba estas cosas, pero no hay ningún registro histórico, entonces queda como en la leyenda nueva. Pero como en ese tiempo había persecución, no podían registrar estas cosas. Pero que uno ya va conociendo, lógicamente ve las coincidencias, no sé, pues, ahora que viene Roja Chana, se comen manzanas con miel, nosotros tenemos nuestra versión chilense, que es la manzana confitada, se saca el chofar, nosotros sacamos el cacho de toro, y hay muchas cosas que van saliendo. Así que como mensaje eso, cerrar con el punto de la alegría, de poder tener siempre un espíritu de alegría. Sabemos que a veces las cosas del día a día, de la vida, nos amargan un poquito los problemas del trabajo, de la familia, que aquí, pero nunca perdamos nuestra alegría. Eso quería agregar, Raúl, como mensaje. Shabbat shalom para todos, hermanos, bendiciones. Amén. Las hermanas quedaron pero felices. Shabbat shalom. Las hermanas quedaron muy contentas aquí. Así que, no, muchas gracias Ricardo ahí por el comentario. Bueno ahí de la Torá, ¿cierto? Cómo tenemos que alegrarnos en él, servirle con alegría, con gozo. Amén. Bien, y para terminar entonces, hermanos, acá alguien más que quiera El mandamiento. comentar algo. ¿Alguien? Nosotros cuando estuvimos el año pasado allá en Israel, ¿Ya? vivimos esta alegría de Sukkot, donde la gente sale, estudian la Torá que es grande, van por la calle cantando, danzando, es una fiesta, es muy hermoso, regalan dulces, regalan cosas. Dulce también. Es muy lindo, el ambiente que se vive de festividad. Podríamos hacer algo así después, o algo así como algo inflado. También se hace la fiesta en las naciones, donde hay un desfile, donde todas las naciones salen con sus banderas, y la gente también de cada país regala pulsera, regala dulce, llevan regalitos para las personas que están mirando el desfile. Y ahí los judíos, nosotros con el David nos infiltramos, éramos los únicos chilenos, y nos preguntaban, ¿y de dónde son? ¡De Chile! ¡Oh, de Chile! Y aplaudían y te abrazaban, los judíos muy agradecidos por ese desfile de las naciones, era muy, muy lindo. Ir con nuestro traje allá. Mientras Sí, la gente va con traje típico, nosotros no teníamos ni bandera chica, pero representamos a Chile el año pasado. No, bonito. A ver. Hoy se llama Eso. Amén. Aló. ¿Sí? Papá, ¿Me escuchan? sí, le escuchamos bien, fuerte y claro. Oye, a propósito de la alegría, quería comentarle yo una anécdota. Estuvimos en Santiago hace poquitos días y normalmente, hablando de lo que hablaba Ricardo, siempre las esposas, las damas, que quieren andar con sus joyitas, sus anillitos, qué sé yo. Pero en Santiago está medio peligroso, entonces no hay que andar con los anillos originales, los que son de valor. Entonces uno, para solucionar el problema, va a la feria, se compra un anillito idéntico de Lucas y soluciona el problema. ¿Cuál es lo chistoso de acá? Que uno pregunta, ¿cuáles son los cuidados que hay que tener con el anillo? ¿qué es lo que dijo la señora?
Los cuidados son, no lave con ellos, no lave la loza, protéjalos del agua. Así que con eso uno soluciona y salva la situación. Claro. Así que eso, así que alegrémonos. Hay solución para los maridos, Aunque sea de plástico el anillo, ¿ah? aunque sea de plástico. Amén. Muchas gracias. Amén. Nos vamos con alegría. Amén. 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 Oramos para. Perdón. Andrés, por supuesto. Ay, pero es que para que se escuchen. Tú tienes el. Es que para que le ponga el. Por amor. Sí. Sí, por amor a los hermanos ahí. Yo creo que se escucha. No, muy poquito. Siempre dicen que. No, mi amor, ya pégame. Siempre dicen que no se escucha. Claro. Ahí le vamos a poner un micrófono más cerquita. No, es que. Porque si se escucha bien, Es que no, es que está, parece con este. ¿Por qué? sí. Ah, ya, Andrés. ¿Se conectó? Ahí está. Ya. Ahí sí. No, el comentario que traigo yo trato como de unir todo los puntos que tocamos y veo que se une con el título, que dice cuando es... Raúl, perdón, no se escucha. Dice que no se escucha. ¿Está muteado? Está muteado. 1, 2, 3, me copia. Ahí sí. Súper. No, lo que mencionaba que me gustaba el nombre porque veo que abarca todo lo que se tocó, porque dice, y cuando entra a la tierra, dice, ocupa una palabra que no recuerdo muy bien la etimología, pero sí conquistarla. Y después dice, cuando habla que creo que la que estamos viviendo, en donde, porque después sigue, dice, y cuando las gentes presentará, ¿cierto?, el bicurí, las primicias, y empieza también a hablar un poco del diezmo, y también eso se une con los pobres, porque hay que recordar que entendemos con los pobres, que lo voy a tratar de explicar, no tan detallado, pero de forma general para quedar. Entonces, aprendemos que primero tenemos que conquistar, que veo esta etapa, ¿cierto?, de aprender los mandamientos, estudiarlos, repasarlos, tratar de a poco ir corriendo esta valla que antes estaba, ¿cierto?, permeada por alguna tradición, alguna costumbre que se aleja del mandamiento en sí. Y después vemos que ya nos asentamos, y ahí yo veo como las prácticas en sí ya de la festividad, ya que tomamos el ritmo, que nos alegramos en él y podemos hacer. Y a mí me llama mucho la atención las primicias, el bicurí, y también igual el diezmo, que es un tema que cuando uno lo expone es visto de mala forma, porque ¿cómo se da el diezmo? O sea, primero se hace de alimentos que se puedan en este caso guardar, que tienen que tener esa característica, que tienen que ser de guarda, y segundo, que sea de la tierra. Por ejemplo, las hortalizas no caerían en el diezmo, o sea, usted que le gusta la fresa, la frutilla, lo que sea, no se podría diezmar porque no aguantan. 7 productos, ya la carga con este 7, el látil, la oliva, el trigo, ¿cierto?, la cebada, el olivo, sí, dátil, trigo. Bueno, son esos 7 productos que granado, ahí nos faltará, ¿cierto? Entonces, solamente para cumplir, en este caso las primicias, tiene que cumplir esta regla, y con respecto al diezmo, tiene que cumplir esta otra norma, que tiene que ser de guarda. ¿Y cómo se hace? Solamente también se puede diezmar solamente desde la tierra de Israel, o sea, aunque tú tuvieras un campo y sembrar y quisiera hacerlo, tampoco lo podría hacer, porque es cuando entres a la tierra que Hashem, tu Dios, te da, ¿cierto?
solamente está en función de ese lugar. Entonces, después que uno sembraba este elemento, vamos con el caso de la uva, también hay mandamientos relacionados a los pobres, que el formada completa, dejarlo, en este caso a la Gadol Terumá, que viene siendo mínimo una 60ava parte de todo eso que tengo, separo una 60ava parte para este Cohen, y esto lo que me queda, tengo que dar mi primer más hacer rechón, que viene a ser el primer diezmo. Y ese primer diezmo de este que me quedó, saco, ¿cierto? Ese por ciento que es para los levitas, pero en el primero, en el segundo y en el cuarto año, ¿cierto? Pero también hay que separar el segundo diezmo, el Maaser Sheni, que debe ser comido dentro de la ciudad, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Y el año 6, ya ese diezmo Maaser Sheni, que el segundo diezmo ya no se llama así, sino entonces, poder en este caso cumplir ese mandamiento de eso es norma general como para ordenarlo un mandamiento que se refiere el diezmo en sí. Y lo de los primeros frutos es que son ¿ya? Y cuando se empiezan a contar los años, Tisha B'Av, el año, ¿cierto? Que era músico e iban cantando salmos, pero esa noche todos los hombres dormían fuera de la casa. ¿Ya? No porque se portan. Entonces dormían afuera y salían en la mañana contar. Y vemos siempre cuando asciende el salmo de en los salmos. Se cortó. Así parece No se escucha y Ahora sí, uno cuando de dónde. ¿me escucha? No. sí, ahora escuchamos. Bueno, para la otra venga para acá. No, resumiendo todo al final de cuentas, quiero lo que le conté al final. Y cuando bien tan Bien. ¿Me escuchan ahí, hermanos? Sí, Ya. sí, escuchamos. Bueno, disculpas ahí porque en realidad algo pasó aquí con la señal y se anduvo cayendo, por lo menos aquí se me cayó un par de veces. ¿Ya? Amén. No desconectémonos nomás aquí. Ajá, no, no importa.
Y para que no ocupe tanto internet se puede caer. Así que eso, ahí, bueno, Andrés, gracias por el comentario que va cada vez ampliando. Nos vamos con hartas tareas para la casa, los hombres. ¿Ah? Nos vamos ahí con harta tarea, ¿ah? Para poner en práctica en la semana. O si no, nuestras hermanas ya saben, el problema es que ya saben ellas y nos van a cobrar todo. ¿Ah? Amén. ¿Cómo es aplicable ahora todo esto? ¿Qué ¿Cómo cosa? lo hace todo lo que son las prendas, los todo? Ah, pero es Oye, que ya, yo sí, sé. un tema, un temón ahí. De hecho, estamos preparando vamos a trabajar ahí con Andrés para hacer una exposición de todo lo que respecta ya con más detalle al diezmo y todo lo que se hacía, y cómo se hace en Israel, cómo se puede aplicar ahora también en este nuevo tiempo. O sea, ahí Más ahora creo también que que sería después ver ese varias tema. personas tienen terrenos y también están plantando, que se hace con el primer Ah, claro, fruto, también. exacto. Bueno, Pero, o sea, en resumen, lo que se define como ley, como Torá, mandamiento, es la tierra de Israel. Lo demás no significa que no se pueda hacer, pero no es algo que se exige, no es algo que es ley. O sea, cuando entremos a la tierra, sí o sí. Espiritualmente hoy como que igual estamos entrando, entramos al pacto y entramos, o sea, no a la tierra física, pero quizá igual se aplica. Yo creo. Claro, o sea, lo que pasa es que espiritualmente estamos en la etapa del desierto. En este nuevo tiempo estamos en el desierto a puertas de entrar al milenio. O sea, tenemos que ser conscientes de que cuando entremos al milenio, sí o sí, se cumple todo lo que está establecido. hay que Mientras tomársela de estamos acá en antes. el desierto, estamos en etapa de aprender. Por eso dice cuando entres. Y está hablando en lo que viene. Hay que aprender. Entonces, claro, acá uno va aprendiendo porque uno no puede llegar así como no sabía nada. Po. ¿Ah? Entonces, No sabía el Shabbat. ¿por qué? Porque además, claro, nosotros también nos estamos preparando aquí, ¿cierto? En este templo, como sacerdocio, como ofrenda de él, estamos también siendo enseñados y preparados para entrar a la tierra, ¿no? Pero esos aspectos legales, claro, no aplicarían en este caso en la tierra, en caso de que uno tenga un campo. Uno sí lo puede hacer porque uno puede aplicar el principio, porque ¿cuál es el principio en este caso del diezmo? Era sostener a los levitas que no tenían tierras, que no trabajaban, que se dedicaban al servicio, ¿cierto? En el templo, el diezmo era para comer en las fiestas, por eso en las fiestas no puede haber escasez, en la fiesta tiene que haber comida. Todas las fiestas, excepto Yom Kippur, ojo, Yom Kippur no se come, hermano, Nada. pero todas las demás fiestas son con comidas. ¿Ah? Y la de Sukkot es más abundante, porque es la cosecha final donde están todos los frutos. Entonces, uno de esos diezmos también era para comer. Y la otro diezmo era para los pobres, huérfanos y viudas. Entonces, ¿lo podemos aplicar? En cierta manera, sí lo podemos aplicar. Para comer, para bendecir, sustentar ministerios, personas que están dedicadas a lo mejor a la obra a tiempo completo, etcétera. Y además también para ayudar a los pobres. ¿Ah? Entonces, si hay personas en necesidad, por supuesto, ahí están, ¿cierto? Nuestras ofrendas o parte de nuestros diezmos que puedan estar dedicados también a eso. Pero como Torá, como ley, entendemos que eso se aplica 100% en la tierra. Amén. Bien, vamos a preparar de todas maneras una enseñanza ya más profunda de todo lo que es el diezmo y todas para comprenderlo bien, ¿cierto? Porque nosotros lo entendíamos también de una manera muy distinta, muy diferente, ¿ya? Muy poco bíblica también en eso. Amén. Bien, hermanos. Jimenita voy a preguntar algo. La veo con cara de pregunta. Ah, ¿no? La veo con el lápiz ahí, así como, ¿ah? Amén. Hasta saludar a las chiquititas. parece. Ya, eso. Bien, vamos a orar. ¿Sí? Mira, en cuanto a los regalos, que es algo muy bueno, le queríamos dar una sugerencia, que el número de calzado mío es 42, la talla GS y de mi esposa es 37, 38 y la talla es M. Eso es una pequeña ayuda, ¿no? Amén. Ah, prepárese para Sukkot. ¿Ah? Ahí se vienen los regalos para los niños y todo. ¿Ah? Amén.
Eso es, muchas gracias. Yo también les voy a mandar las medidas mías igual. ¿Ah? Bien. Amén. Vamos a orar. ¿Oramos? ¿Oramos? Amén. Bien. Voy a poner aquí la cámara mejor ahí. La Eli, te echamos de menos. ¿Cuándo vas a venir? Sí. Ahora se nos resfrió la chiqui, así que Ah. esperemos para otra semana. Eso. Eso sí, lo echamos de menos. Amén. Ya, oramos. Amén. Amén, Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Padre amado, Padre eterno, lo que estás haciendo en este tiempo con nuestras vidas, con todo tu pueblo. Padre, porque tú lo estás restaurando en este tiempo. Padre, que hemos venido de regreso a través de Yeshua a conocer tu Torá, a conocer tus mandamientos, ya no estar bajo maldición, sino estar en esa bendición que viene por la obediencia. Padre, que tú estás formando en nuestros corazones. Líbranos de toda rebeldía. Líbranos, Padre, de todo orgullo. Líbranos, Padre, todo aquello que impida que tu palabra pueda ser escrita, guardada, observada en nuestra vida, en nuestro corazón. Padre, que la hagamos con gozo, con alegría. Padre, porque tus mandamientos son para bien, tus mandamientos son santos, buenos, justos. Padre, y nos enseñan, Padre, todo lo bueno que tú tienes para nosotros. Padre, es un cerco de protección para que no caigamos, para que no nos alejemos de ti, para que no caigamos en desgracia, Padre, o en todas esas maldiciones, Padre. Gracias porque hoy estamos aquí con hambre, con anhelo de aprender más, de conocerte más, y que a medida, Padre, que avanzamos en cada Shabbat, cada semana, leyendo tu palabra, tu Torá, Padre, esta pueda ser, Padre, escrita en nuestro corazón. Ya no es con letra, en un corazón de piedra, sino ahora es con el Espíritu, Padre, en un corazón de carne que ha nacido de nuevo, que se está formando, Padre, para cuando tú regreses, poder, Padre, entrar contigo a la tierra bendita, la tierra santa que tú tienes preparada para todo tu pueblo, Israel. Gracias por lo que estás haciendo en este tiempo. Bendice nuestras vidas, nuestras familias. Padre, que podamos vivir esa bendición en nuestro hogar. Gracias por esa gracia y misericordia que tú tienes para con nosotros en este tiempo, que nos estás sacando de la desobediencia y nos traes a la obediencia. Padre, gracias porque lo hacemos por amor a ti, porque te amamos con todo nuestro corazón y queremos prestar atención con nuestro oído, con nuestro corazón, a tus palabras para que las podamos guardar y las podamos cumplir. Gracias, Padre, por todo lo que nos has entregado en este día. Padre, nos vamos llenos de gozo, nos vamos llenos de alegría, porque tu palabra siempre produce todas aquellas cosas en nuestra vida. Te alabamos y bendecimos a ti, Padre eterno, en el nombre precioso de Yeshua, Hamashiach. Amén y amén. 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 Shalom. Amén, gracias. Nos Shalom. Chao, chao. Bendiciones. Que tengan un buen fin de semana. Saludos, Raúl. Shalom, Sarita. Shalom, hermano. Saludos y bendiciones. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Ricardo.